Hola, ¿cómo están? Muy buen lunes para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff de InView. Bueno, esta semana tenemos muchas cosas para contar y algunas ideas de inversión también, así que no perdamos tiempo. La estructura de la charla la vamos a hacer como de costumbre. Vamos a hacer una introducción de 20-25 minutos sobre los temas más relevantes de esta semana, algunas conclusiones o reflexiones de lo que estuvo pasando en los mercados y que esperamos para esta semana, y también algunas ideas de inversión, no solamente para nivel internacional, los mercados de afuera, sino también para la Argentina. Después, como siempre, abriremos la propuesta de preguntas y respuestas para enriquecer este encuentro. Y como siempre les digo, esto está siendo grabado, así que apenas lo procesemos y lo editemos, lo pondremos a disposición de ustedes para que lo puedan ver y compartir con sus clientes, ¿sí? Sin perder más tiempo, déjenme compartir la pantalla para mostrarle los slides que preparé para el día de hoy. Bueno, fue una semana que yo considero la que dejamos atrás positiva en función de que finalizó un poco esta histeria que hubo con todo lo que fue las movidas sobre los papeles que habían sido manipulados abiertamente para enfrentar las posiciones bajistas de los hedge funds. Me estoy refiriendo a GameStop, AMC Entertainment y otros papeles, que esta situación de alguna manera tendía, digamos, a quebrar ciertamente algunos mecanismos de mercado que eran difíciles de digerir y que podían poner en riesgo un poco la estabilidad que estaban mostrando las bolsas en un contexto de una pandemia que aún persiste, que aún tiene bastantes dudas respecto a lo que es el programa de vacunación, sobre todo en los países desarrollados, y que también, digamos, nos está llevando a una demora un poco en la recuperación del ciclo económico global. Vamos a hablar un poquito de esto. A ver, estas son las proyecciones de crecimiento que hay para este año y para el año próximo que realizó la OCDE para los principales países del mundo. Y básicamente uno podría distinguir a grandes rasgos que es el mundo desarrollado conjuntamente con China y alguna otra potencia emergente las que conducirán la recuperación de este 2021, y que los niveles de actividad prepandemia se van a alcanzar en su plenitud en el año 2022. Este escenario, que fue proyectado por la OCDE hace un mes atrás, obviamente contemplaba un ritmo de vacunación que no es el actual, digamos, ¿sí? Es verdad que ahora, en cierta medida, se ha ordenado un poco más todo lo que son los procesos de vacunación en el mundo desarrollado, pero todavía tenemos una desaceleración, digamos, económica marcada por las restricciones de la actividad económica como consecuencia de esta demora en la vacunación, ¿sí? Todos destacan a Israel como el caso a seguir en cuanto a, obviamente, el proceso de vacunación, la velocidad, la aplicación, la prioridad de las dosis, pero evidentemente tanto Estados Unidos como la Unión Europea están muy lejos de alcanzar ese estatus, al menos de corto plazo. Entonces eso lo que está generando es que el primer Q de este año para esas zonas desarrolladas, la economía se muestra mucho más desafiante, y esto podría condicionar un poco esta proyección que estamos viendo para el año 2021, sobre todo porque vamos a tener un primer Q un poquito menos agresivo en términos de expansión económica. Fíjense que la OCDE, en el caso de Estados Unidos, está esperando una recuperación del 3,2% del producto contra 4,2% que crecería el mundo. Es decir que aún cuando la caída en Estados Unidos en el 2020 fue de 3,7%, bastante menor a lo que se había estimado inicialmente en los estadios principales de la pandemia,
Bueno, recién la totalidad de la actividad se recuperaría para el 2022. Y esto está en línea un poco con lo que dijo Janet Yellen, la flamante representante del Tesoro americano, ayer en una entrevista por la noche, que señaló que si Estados Unidos avanza con el paquete de 1.9 billones que se está discutiendo hoy en el Congreso, muy probablemente, alcanzaría el pleno empleo nuevamente en el año 2022, ¿sí? O la situación de empleo prepandemia. Y esto es importante porque tiene varias aristas. En primer lugar, porque evidentemente Janet Yellen sostiene que la ayuda fiscal debe ser amplia y generosa y que no tiene sentido hacer una recuperación lenta a lo largo de los meses y cuando se puede aplicar justamente una política fiscal expansiva fuerte, digamos, ¿sí? Y ahora, el segundo mensaje que nos trae esas palabras de Janet Yellen es que si efectivamente Estados Unidos puede volver a recuperar el nivel de actividad en el año 2022 y el nivel de empleo prepandemia, bueno, ahí vamos a tener un problema, que ese problema es básicamente, se llama inflación, ¿sí? Y esa inflación es producto de que va a empezar a crujir muchos costos salariales con una gran emisión de dinero que se inyectó en el mundo, sobre todo proveniente de la Reserva Federal. Y esto ya los bonos, la curva de bonos del Tesoro americano lo está reflejando cada día un poco más. Mientras mantenemos esta charla, el bono del Tesoro a 10 años está en el 1.2%. Ustedes dirán 1,2% a 10 años es bajísimo, sí, es bajísimo respecto a la historia, pero es casi el doble de lo que teníamos hace 6 meses atrás, ¿sí? Cuando el bono del Tesoro americano estaba cotizando más o menos con un rendimiento entre el 0,7 y 0,75% anual. Ya la tasa del bono del Tesoro a 30 años está en el 2%. Y también vemos movimientos similares en lo que respecta a bonos europeos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, a principio de este año hicimos una weekly kickoff donde analizamos un poco la sensibilidad y la estructura de la deuda que tenían muchos países europeos respecto a su Producto Bruto Interno. Bueno, allí decíamos que era insostenible, por ejemplo, que el bono del Tesoro español a 10 años estuviera rindiendo negativo 0,10%. Bueno, a esta mañana lo tenemos en 0,15% positivo. Es decir, que son pequeños puntos de inflexión que nos van alentando, al menos o nos van obligando como administradores de dinero a pensar en que no es descabellado que para la segunda mitad de este año o incluso al principio del 2022 veamos presiones inflacionarias en el mundo que lleven a los bancos centrales a tener un cambio radical respecto a su política monetaria. Quizá también es parte de cómo se va a ajustar y cómo se va a diluir toda esta gran masa de deuda que se ha emitido fuertemente sobre todo en las naciones desarrolladas, pero también en algunas naciones emergentes para atender los conflictos de la pandemia y los efectos negativos de la pandemia. Entonces, atentos a eso porque podría ser un punto de inflexión, en primer lugar, para las acciones. Sabemos que tasas de interés o expectativas de tasas de interés más altas puede llegar a ser contraproducente para algunos sectores en particular. Y después, obviamente, aquí está la incógnita, ¿no? Si hay una gran burbuja en el mercado de bonos, sobre todo en el mercado de bonos desarrollados, ¿sí? Es decir, un proceso de reversión de las tasas de interés podría llevar a un aumento de los costos de financiamiento y eso, digamos, tener implicancias económicas. Así que atentos a esto, por ahora es algo incipiente que ya marca un punto de inflexión que tenemos que seguir de cerca y que deberíamos interpretarlo para determinar el impacto sobre las carteras. Volviendo a las proyecciones de crecimiento, fíjense que la OCDE dice que Alemania, que cayó 5,5% el año pasado, crecería solamente 2,8% en 2021 y recién 3,3% en el 22. Francia, algo similar, una fuerte caída de casi 9% del producto, crecería 6% este año y 3,3% el año próximo. Es decir, que Europa a nivel general no podría lograr una recuperación total de su nivel de actividad. Y aquí, digamos, los países que están relativamente mejor parados son los asiáticos, sobre todo por una cuestión cultural de cómo ellos se manejaron
no durante esta pandemia, sino durante todas las amenazas de virus que tuvieron anteriormente. Fíjense que en este cuadro China creció 1,8% en 2020 y crecería 8% este año, 4,9% el año próximo. India, después de una fuerte caída, vamos a hablar un poquito más de India, de casi 10 puntos del producto, sería un motor de recuperación bastante fuerte este año, casi 8% de crecimiento. Fíjense Corea del Sur, que cayó 1,1%, este año se expandiría a 2,8%. Entonces, la situación dentro de lo que son mercados emergentes de gran densidad poblacional, e incluso, digamos, en mercados desarrollados, bueno, es mucho más favorable a Asia que al resto del mundo, digamos, ¿no? Y obviamente la trascendencia va a tener Estados Unidos en todo esto, digamos, sigue siendo el foco económico del mundo y sigue siendo obviamente el país a mirar por todos, por todos los inversores. En el caso de Latinoamérica, fíjense Argentina, que habría caído casi 12% el PBI, una recuperación bien escasa, la que se promete para este año 2021, menos del 4%, y también Brasil, ¿no? Brasil, que caería entre el 6 y el 5%, recuperaría en torno al 2,6-3% este año para crecer 2,2% en el 2022. Fíjense acá un poquito más lo que yo les decía anteriormente. Estos son los indicadores de producción manufacturera, el índice Market PMI, ¿sí? Que se mide en todos los países, bajo los mismos criterios, es decir, una zona de 50 puntos es una lectura de expansión de la actividad manufacturera, y una lectura por debajo de los 50 puntos es una zona de recesión de la actividad manufacturera del país en cuestión. La línea blanca es Estados Unidos, la azul es China, la verde es Gran Bretaña y la roja es la Unión Europea. Fíjense que la línea de Estados Unidos se expandió fuertemente, ¿sí? Aunque ahora se está proyectando que evidentemente va a haber una reversión de esta recuperación tanto en febrero como en marzo. China recuperando, fíjense que la línea azul es la que menos cayó antes que el resto de las economías, pero recuperó más fuertemente, aunque hay una desaceleración en el margen, ¿sí? Gran Bretaña también con los últimos lockdowns, fíjense la línea verde que empieza, digamos, a desacelerarse, y Europa recupera, pero se estancó. Fíjense que la línea roja se estancó y por el momento no está logrando una recuperación sostenida, y esto tiene que ver claramente con las nuevas restricciones que hay en la actividad económica. Por lo tanto, el mundo desarrollado, si bien es el mundo que ha, digamos, inyectado mayor estímulo fiscal, por el momento está atravesando algunas semanas, incluso meses, Mauricio, buen día, de ¿cómo estás? incertidumbre económica, ¿sí? En cambio, Bien. los emergentes vemos que Arrancando. están acelerando la marcha, ¿sí? Los emergentes, de alguna u otra manera, Hola. estamos viendo que los mercados están mucho más robustos, ¿sí? Los mercados están con Hola, ¿me escuchás? algunas Sí. Vos fijo lo tenés, ¿no? aquí, perdón, los mercados están mucho más robustos. Fíjense en los últimos 3 meses el outperforming que tuvo el ETF de los mercados emergentes. Este es el que pueden ver acá con la línea blanca. Y después tenemos el S&P 500, la línea azul, y el Nasdaq, ¿sí? Es decir, que desde la victoria de Joe Biden, los mercados emergentes, sobre todo a mediados de diciembre, han tenido una performance bastante significativa. Y esto es básicamente por obviamente, los precios de las commodities mucho más atractivos que hay ante la debilidad del dólar. E históricamente, si ustedes recuerdan, cuando yo les presenté un Trade Idea hace ya 2 meses y pico largos, donde analizábamos un poco la performance del S&P 500 en el año electoral y en el año posterior a las elecciones, y lo comparábamos con los años emergentes, o los mercados emergentes en esos mismos periodos. Teníamos que en el año de elecciones presidenciales el S&P 500 tendía a performar muy bien respecto a su historia y también respecto a los mercados emergentes, pero al año subsiguiente lo que pasaba era que se invertía esa relación. Los mercados emergentes rendían muy, muy bien,
y el S&P 500 rendía bien, apenas bien. Es decir que por el momento se está respetando esta tesis. En lo que va del año 2021 tenemos que los mercados emergentes casi están rindiendo 3 veces más que el equity norteamericano, y esto debería continuar siempre y cuando la recuperación económica también se haga más evidente en estos países. ¿Cuán evidente es? Bueno, hicimos el análisis con los mercados desarrollados, ahora hagamos el análisis de la actividad manufacturera con los mercados emergentes más importantes. La línea azul nuevamente es el PMI de China, la línea blanca es el PMI de la actividad manufacturera de la India, la roja es la de Brasil y la violeta, ¿sí?, es la de Rusia. Es decir, tomé a los 4 países más importantes en términos de población y expectativas de crecimiento en el mundo emergente. Y fíjense que después de una fortísima salida en Brasil, ¿sí?, fortísima salida en Brasil de lo que es la recesión, recuperando rápidamente el nivel de actividad manufacturera, bueno, el principio del 2021, fin del 2021 y principio del 2021 no ha sido el mejor. Y esto tiene que ver con las dificultades que está atravesando la región, ¿sí?, América del Sur, para el control de la pandemia y la vacunación. Y esto lleva a un cambio de ánimo de las expectativas de los inversores y se vio reflejado en el débil comienzo del año que tuvo Brasil respecto al resto de los países emergentes. También en India, fíjense que en la línea blanca vimos una recuperación muy fuerte, a pesar de que la caída del Producto Bruto Interno en el 2020 ha sido bastante fuerte, pero la recuperación fue sostenida de la actividad manufacturera. Sin embargo, está bastante estable en los últimos meses, es decir que, digamos, apaciguó un poco la recuperación, aunque estamos viendo una aceleración en el último mes. Y yo creo que esta aceleración del último mes va a continuar porque en India se está aplicando un plan de estímulo fiscal muy importante. Y si logran, digamos, tener bajo control la pandemia, creo que es uno de los mercados a mirar para nuestra apuesta de diversificación en lo que es exposición de portafolios a mercados emergentes. Rusia viene algo más relegada que la línea roja, rosa. Fíjense que recién alcanza los niveles de pre-pandemia en el último mes, un poco ayudado por la recuperación del precio del petróleo. Y China, que si bien fue el que menos cayó de los mercados emergentes, bueno, tuvo una recuperación que se estancó un poco ahora por algunos rebrotes de la pandemia. Yo creo que a nivel de apuestas agresivas, obviamente, a nivel de apuestas interesantes para tratar de sacar provecho de lo que es la historia de los mercados emergentes en el año posterior a las elecciones norteamericanas. India puede ser una muy buena oportunidad, ¿sí?, de inversión. Brasil, si logra estabilizar justamente el problema de la pandemia y comienza una vacunación un poco más masiva, y China siempre está. Fíjense que acá comparamos estos 3 mercados, ¿sí? La línea azul es el ETF FXI de China, de las grandes empresas de China. El ETF, el EWZ, es la línea roja de Brasil, y el INDA es el INDA, es el ETF más representativo de la India. Bueno, fíjense que habían tenido una recuperación muchísimo más fuerte que China. De hecho, esta recuperación en lo que es mercados financieros se extendió hasta la primera semana de enero. Y cuando China empieza a despejar un poco el panorama de la intervención política dentro de las empresas, siendo el caso emblemático Alibaba más complejo, viene una recuperación fuerte de China al tiempo que hay una rotación de carteras desde Brasil e India hacia el mercado chino. Fíjense las líneas rojas y verdes como a partir de la segunda semana de enero comienzan a bajar y a caer, y luego marcan una pequeña recuperación, ¿sí? Yo creo que esta recuperación va a seguir tomando bastante, digamos, bastante ritmo en la medida que justamente puedan mantener bajo control la pandemia y en ese sentido volver a recuperar niveles de actividad prepandemia. Eso es muy importante y para ello se necesita un plan de certidumbre de la vacunación.
viendo un poquito más en un doble clic dentro de la región, dentro de América del Sur, acá tenemos los 4 principales ETFs, sin considerar Argentina, de la región. La línea azul es el ETF SH de Chile, la línea verde es el ETF de Perú, el EPU, la línea amarilla es el ETF de Colombia y la línea roja, el que vimos recién, el ETF de Brasil. Fíjense cómo que prácticamente todos se mueven a la par, digamos, ¿no? Con menor o mayor volatilidad, con movimientos mucho más acotados en lo que es Chile y Perú, que son las economías más sólidas en términos macroeconómicos, cuando uno ve la foto macroeconómica, y esa es la línea verde y la azul, y después la roja y la amarilla, que es la de Brasil y Colombia respectivamente, vemos que tienen mucha más volatilidad. Pero en los últimos 3 meses, ¿sí?, las ganancias de cada uno de estos ETFs estuvo entre el 19 y el 22% en dólares. A ver, yo creo que particularmente a partir del segundo trimestre vamos a comenzar a ver algunas divergencias que tienen que ver con el manejo que puedan hacer de la vacunación. Chile es el país ahora que está liderando la aceleración de vacunación, y aún a pesar de todo lo que implica las elecciones presidenciales que hay a fin de este año, y todo lo que es la reforma de la Constitución, que también se va a llevar durante este año, creo que ahí hay valor si puede, digamos, tener un efecto diferencial respecto al proceso de vacunación. Después, lo mismo hablo de Brasil, no por la foto macroeconómica en sí, sino por el movimiento que puede tener una economía tan grande populosamente. Entonces ahí creo que también podemos ver alguna atracción muy positiva del lado del consumo. Perú quizás es el país que está un poco más relegado porque ha sufrido muchísimo la pandemia y los efectos negativos que le generó a la economía, más los efectos sanitarios. Y Colombia, reside o descansa sobre, obviamente, el precio de las materias primas, pero hay pocas definiciones en materia de vacunación. Entonces creo que en la medida que esto avance, digamos, un poco, y que se pueda observar en cierta medida efectos diferenciales con los planes de vacunación, yo creo que vamos a ver alguna divergencia en el andar de estos ETFs. Y entonces, para considerar hoy el ETF de Chile, que ha venido muy golpeado por todo lo que fue los conflictos sociales, el referéndum para el cambio de la Constitución Nacional y, lógicamente, el factor político que tenemos hacia fin de año, pero creo que es un mercado a considerar si estabiliza todo el tema relacionado a la COVID. Bueno, uno de los temas que hablamos al principio de la reunión tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Como que era una crónica de una muerte anunciada, esto de lo que fue las grandes burbujas en papeles como GameStop, AMC Entertainment, donde los inversores minoristas se agolparon a comprar estos papeles para adoctrinar un poco a los hedge funds que, habían jugado en contra de estos papeles. Fíjense que en los últimos 10 días, no, en los últimos 5 días, la acción de GameStop retrocedió casi un 80%, la de AMC Entertainment un 49%, y Nokia y BlackBerry retrocedieron 6 y 7% respectivamente. Cuando los fundamentos están disociados de las cotizaciones de los activos de riesgo, obviamente el principal riesgo para los inversores es que justamente se dé esto. Se están depurando la salida de los que han entrado en muy mal momento, y creo que esta tranquilidad ayuda para el mercado a nivel general y evitar un riesgo más sistémico. Lo que sí tengo que decir es que mucho de estas compras y otras compras que están impulsando a los mercados se están haciendo con muchísimo apalancamiento, y esto, digamos, el nivel de apalancamiento en relación al market cap está en sus máximos históricos. Y esto es algo a tener en cuenta, porque cualquier reversión de los mercados económicos globales puede conducir rápidamente a una retroalimentación de las caídas, porque muchos inversores que están apalancados y que necesitan cubrir garantías ante caídas en los precios de los activos necesitan vender para justamente cubrir eso, porque no tienen nuevo dinero. Entonces yo creo que
Debemos tener cautela con esto, debemos ser selectivos en la elección de los activos para el portafolio, y esta selectividad va a venir de la mano de lo que son los balances. Esta semana vienen muchos balances relacionados más con la economía real, que tiene que ver con el consumo y la parte del ciclo positivo del mercado, ¿sí? Tenemos importantes balances como el de Coca-Cola, el de PepsiCo, el de Walt Disney Company, que va a venir el día jueves. General Motors está presentando su balance el día miércoles. Bueno, tenemos algunas tecnológicas más que están, digamos, presentando el día martes, como Cisco y Twitter. Así que tenemos mucha actividad importante, ¿sí? Justamente de los mercados, para ir dilucidando, como vinimos haciendo con las grandes empresas tecnológicas que presentaron en las 2 primeras semanas conjuntamente con los bancos. Bueno, ¿cuál es la sensación térmica que tienen el management de estas compañías respecto a la evolución de sus negocios y la economía en general a nivel mundial? Así que atentos a esto. Obviamente vamos a estar enviándoles información correspondiente de estos papeles, seguramente, porque van a ser determinantes y van a ser los que muevan el mercado durante estas jornadas. En cuanto al calendario económico, no es una semana muy cargada el calendario económico. Sí es importante los datos que van a venir, porque son datos todos de inflación. Vamos a tener inflación en Estados Unidos, inflación en Chile, inflación en Brasil, inflación en la Unión Europea y inflación en Argentina. Para lo que es el mundo y la inflación en el mundo, obviamente se espera que no haya ningún dato demasiado preocupante en términos de inflación, pero sí se va a observar cuáles son las expectativas hacia adelante. Y estas expectativas hacia adelante, lo que va a hacer, digamos, es, bueno, alterar o no el andar de las tasas de retorno que están dando los bonos del Tesoro estadounidense y el resto de los países. Para la Argentina, el dato de enero toma especial relevancia para convalidar o no esta expectativa de inflación que hay por encima del 50% para los próximos 12 meses, según el relevamiento de expectativas de mercado, y que funcionarios del gobierno, ¿sí?, se han, digamos, declarado un poco, digamos, descontentos por esta percepción que tiene el mercado. Ellos creen que la tasa de inflación en la Argentina va a estar en torno al 30-35% y van a permitir un deslizamiento del tipo de cambio oficial para esos valores relativos de acuerdo a lo que han manifestado de mantener bajo control el tipo de cambio oficial. En función de esto, déjenme hablar algunas cuestiones de Argentina, ¿sí? Primero, respecto al equity, el Merval está tratando de consolidar un piso en la zona de los 320, 330 dólares. Obviamente que el arranque del índice Merval respecto a lo que fue, digamos, la región en general y la apatía que hay en Argentina, bueno, lo está llevando a una caída de casi 8% en dólares en este mes y medio que va del 2021. Lo que vemos acá es que en pesos se mantuvo prácticamente neutro, y lo que está impulsando esto es la suba de los dólares libres, ¿sí? La suba de los dólares libres, que el MEP y el dólar de contado con liquidación subieron el 7 y el 8,6% respectivamente. Yo creo que si logra el Merval solidificar una base de 300, 330 puntos el índice Merval, y avanzan las semanas y de a poco comienza a jugar el driver político y se ve algún tipo de recuperación económica, podríamos hacer algunas elecciones de alto riesgo, pero consolidando considerando que partimos de una base muy baja de las valuaciones, ¿sí? De todas formas, lo que no se observa en el mercado de renta variable por el momento es el ingreso de volumen, tanto en el mercado local como en los ADRs argentinos afuera, y por lo tanto, hasta que esa señal no esté, es muy difícil pensar de que se pueda dar un rally, sobre todo en los papeles líderes, y todavía las elecciones son percibidas como bastante lejanas. Vamos a tener muchas definiciones políticas y muchas definiciones económicas, una de ellas que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional,
el fin de semana se dejó trascender algunas versiones de que el acuerdo que está negociando la Argentina con el Fondo Monetario Internacional sería por 10 años y el primer desembolso sería recién a partir del año 2025. Me parece condiciones muy buenas, considerando que el actual gobierno no tiene intenciones de hacer reformas estructurales que generalmente pide el fondo, pero como les dije la semana pasada, esto también está, digamos, condicionado porque el Fondo Monetario Internacional tiene muchísimo dinero invertido en la Argentina y tiene que tener alguna perspectiva de recuperación. En lo que es la curva soberana, vamos a hablar un poquito de la curva soberana en pesos, ¿sí? ¿Y por qué el dato de inflación del mes de enero toma relevancia? Bueno, toma relevancia importante porque estamos ante una situación de que podría haber un punto de inflexión con esto. Lo que vimos hasta el momento fue un claro empinamiento de la curva ajustada por ser, ¿sí? Es decir, la curva ajustada por ser está con una pendiente positiva muy fuerte. ¿Por qué? Porque los tramos cortos, ¿sí?, de los bonos ajustados por ser, como es el TC21, TX21 y TX22, rinden negativo. Es decir, que ya no nos cubren ni de la inflación y rinden arriba de la paridad. Y esto es justamente la búsqueda de muchos inversores institucionales que al no poder encontrar instrumentos que les permitan hedgearse contra la inflación y estas expectativas de inflación creciente, fueron al mercado de bonos de una manera agresiva. Si el dato de inflación, digamos, del mes de enero convalida la aceleración inflacionaria y se ubica en torno al 3.8, 3.9, 4%, creo que hay margen para que siga abriendo una compresión de spreads en los tramos medios y largos de la curva con ser. Es decir, que acá el TX24, TX26 podrían converger a tiers muy cercanas a la paridad, es decir, al cupón. Fíjense que el TX24 está rindiendo 4% arriba de la inflación y el cupón es de 1,5%. TX26 rinde 6% contra 2% de su cupón, digamos, ¿no? Es decir, un dato fuerte de inflación va a acelerar la demanda de bonos y quizás este corrimiento que hubo, se produzca un corrimiento de los tramos cortos a los tramos un poco más de medio y largo plazo, porque mucho sentido no tiene estar comprando una TIR de menos 3,6% en el TX21 si uno busca cobertura inflacionaria. Le va a quedar corto ese bono. Entonces ahí es probable que tengamos una aceleración de la demanda de estos bonos y por lo tanto ahí una idea de trade sería tratar de posicionarse en estos bonos de más largo plazo con el ajuste con ser si esperamos un dato fuerte de inflación al ser anunciado el jueves próximo. El dato fuerte, claramente que la inflación se está acelerando. Lo que hay que dilucidar acá es si el INDEC lo va a transparentar o no, ¿sí? Si va a ser, digamos, claramente un índice puro, digamos, de lo que está pasando en la realidad, más allá de que hay una clara intención del gobierno de frenar y mucho lo que son los precios regulados de la economía. En el caso de que el dato también de inflación sea largo y fuerte, también uno podría apostar a la compresión de ciertos spreads que tienen los bonos ajustables por ser que quedaron del canje 2005, como es el discount y el par, que obviamente tienen duration mucho más largas, pero que están a tasas del 7,3 y 9,7% arriba del ser respectivamente. En caso de que el dato de inflación sea menor, digamos, a las expectativas de mercado, ya sea porque la medición lo dio así o porque evidentemente hay algún factor político que incide en esa publicación, bueno, ahí quizás los bonos en ser puedan llegar a perder momentum y quedaron algo desarbitrados los bonos a tasa fija. Fíjense, el TO23 o el TO26 están rindiendo 54 y 56% de TIR. Es decir, que si el INDEC no va a convalidar la inflación real y entonces vamos a tener menor ajuste por ser, bueno, la lógica indicaría que estos TO deberían comprimir spreads al menos parcialmente y por lo tanto uno podría buscar apreciación de capital posicionándose en estos bonos. Así que atentos al dato de inflación de enero porque es muy relevante al respecto. Entonces, para concluir estas ideas en el portafolio offshore,
Bueno, en renta fija yo creo que los bonos soberanos en dólares, las paridades no van a tener un repunte de corto plazo, salvo que venga un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sea un acuerdo sin demasiados condicionamientos, un acuerdo que el primer desembolso de dinero sea a partir del año 2025 y si viene con algún desembolso de reservas internacionales nuevas, bueno, creo que ahí habría lugar para un recorrido al menos de corto plazo de recuperación de paridades en los bonos soberanos en dólares. Creo que el GD35, el bono global 2035 con legislación Nueva York, es el que mejor retorno riesgo presenta en cuanto a que está rindiendo 15,5%, está arbitrado contra la curva y es un bono que no está, digamos, intoxicado por las intervenciones del Banco Central o cualquier otro organismo independiente. La curva en pesos va a depender del dato de inflación, ya lo dijimos, un dato de inflación fuerte en enero va a acelerar la demanda de los SER y ahí podría dar lugar al TX24 y TX26 como alternativas o los bonos del canje del 2005. En cambio, un dato que decepcione y venga por debajo de lo pronosticado por el mercado podría llevar a la demanda de los bonos a tasa fija que quedaron algo desarbitrados. Y en acciones, bueno, sigue confuso, aunque se busca un piso. Creo yo que el nivel de recuperación de la actividad, si bien es muy tímido, hay algo en lo que es actividad manufacturera, ahí Ternium Argentina o Mirgor pueden ser alternativas de portafolio sin duda, Loma Negra también. Vamos a ver los indicadores de construcción, cómo siguen dando y cómo está el proceso de proveedores, que es algo que ha preocupado hacia fin de año, que se rompió un poco, no la cadena de pago, sino la cadena de distribución de productos de los proveedores. Y si uno quiere jugar la recuperación del Merval, del driver político, es decir, apostando a una fuerte elección de la oposición en las elecciones de medio término, la historia muestra que Galicia y Telecom son papeles a considerar, sobre todo Telecom, que recientemente ha salido una cautelar donde limita la aplicación del decreto presidencial que consideraba a todos los servicios de telecomunicaciones como servicios esenciales y que ponía un tope para la fijación de precios y tarifas. Así que eso es todo por el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener mucha información en la semana de corporativos, mucha información en la semana de data de inflación, tasas de interés, y lo que tenemos que estar atentos también es básicamente, básicamente vamos a tener que estar atentos a lo que pase con la inflación en la Argentina y la inflación en el mundo para seguir un poco las políticas monetarias y las expectativas de mercado que existen respecto a justamente, la evolución de las tasas de interés. Con esto finalizamos la reunión del día de hoy y ahora sí abrimos la posibilidad de preguntas y respuestas para que consulten si tienen algunas consultas respecto a la presentación o respecto a cuestiones del mercado en general. Pueden hacerlo con el chat o eventualmente abrir los micrófonos, no hay ningún problema al respecto. Bueno, acá me preguntan ¿a qué creo que se debió la baja que tuvo el contado con liquidación el viernes y lo dejó por debajo del MEP? Yo creo que ahí hubo una intervención puntual del Banco Central, justamente para cerrarlo debajo de 150 pesos. Cuando uno observa, digamos, el contado implícito en los instrumentos donde no intervienen ni el Banco Central ni otros organismos públicos, se está negociando en niveles de 154, 155. Eso lo pueden hacer mediante la conversión de los ADRs argentinos o algunos incluso CDRs que tienen bastante liquidez.
Así que creo que hoy debería, digamos, debería abrir, digamos, en el valor real del contado con liquidación y no ese que me parece que no es representativo de lo que ocurrió no solamente en la semana, sino en la jornada del viernes. Sí, es cierto que hay CDRs muy desarbitrados, eh, por eso también hay que tener cuidado. El AL30, por supuesto, es un bono que me parece que no es termómetro para fijar el nivel de tipo de cambio implícito, por lo tanto, cuando uno quiere tomar un poco la realidad de la sensación térmica del contado con liquidación, creo que el bono más representativo hoy a tomar es el GD30 evidentemente también por ahí los ADRs, el ADR de Galicia, que es el más líquido que hay en la plaza, y si no algunos CDRs, pero obviamente que todo este desmanejo que hay con el tipo de cambio implícito también deja oportunidades y riesgos para las inversiones en CDRs, porque muchas veces uno está pagando implícitos que no se corresponden con la realidad. Así que sí hay que estar muy atentos a cómo viene eso. Nahuel me pregunta sobre YPF. Aparentemente la última información que llegó ayer a la noche es que hubo algún principio de acuerdo. Yo con YPF tengo la misma sensación de lo que pasó con la deuda soberana de la Argentina. Es decir, que en un principio se quiso aplicar condiciones muy, muy agresivas de quita y de reestructuración. Se plantaron los acreedores y una vez que se plantan los acreedores, el emisor tiene que conceder varias cuestiones y obviamente que la resolución de esto hacia adelante es un paso positivo, pero que nos permitirá de alguna manera disfrutar de algún rebote de la empresa más de trading, digamos, si se quiere, más de la acción de trading. Ahora, como reforma estructural no es un gran canje el que está ideando YPF y creo yo que tiene un problema de flujo de caja, no solamente para la cuestión financiera, sino para la cuestión que tiene que ver más con la producción real. Así que ahí me parece de vuelta que de corto plazo pueden hacer un rebote la acción, pero de mediano plazo, si no hay un cambio estructural, como necesitamos hacer un cambio estructural en la política económica del gobierno, vamos a tener muchas complicaciones de ver algún tipo de, algún tipo de recuperación sostenible. No sé si tienen alguna pregunta más, ya sea de cuestiones onshore o offshore, no hay ningún problema, las podemos abordar, nos quedan unos minutos. Energía, ¿crees que seguirá subiendo? El petróleo me consultan. Yo creo que entramos en una etapa donde me parece estamos en un nivel de bastante equilibrio del petróleo. Creo que los balances en líneas generales de las petroleras han sorprendido positivamente. El de Exxon el día viernes fue muy bueno. Eh, yo creo que puede seguir subiendo en la medida que haya esta percepción de que en el segundo trimestre comienza, digamos, el mundo comienza a lograr una normalidad y el proceso de vacunación se va aceitando. Vamos a ver ahí cuál es la actitud que toma la OPEP, porque muchos países de la OPEP recuerden que dependen fuertemente de la producción petrolera y en algunos casos no estaban muy conformes de reducir la cuota de producción del petróleo cuando quisieron defender el precio. Me imagino, no me imagino un petróleo arriba de los 55 o 60 dólares, ¿sí? Aún con el mundo recuperándose, porque creo que la producción petrolera va a ir acompañando esta recuperación. Obviamente todavía queda cierto, digamos, camino alcista de algunas empresas petroleras, sobre todo por los múltiplos que están cotizando respecto a su historia. Sin embargo, creo yo que en lo que es energías renovables todavía hay mucho más, más camino por seguir porque el mundo va hacia ese lado. Lo que se escuchó en el Foro Económico Global de Davos va para ese lado
Y adicionalmente, sabemos que Joe Biden y el Partido Demócrata quiere impulsar fuertemente esto, digamos, ¿no? Con incentivos fiscales para este tipo de inversiones y desincentivos fiscales o más carga impositiva para los combustibles fósiles. Así que creo yo que los actuales niveles de petróleo son de equilibrio para la situación actual. No veo un rally y sí veo energías renovables como algún punto atractivo para seguir creciendo con una volatilidad subyacente mucho más grande, ¿no es cierto? Nahuel me pregunta el oro. El oro, como lo veo, en el corto plazo, si lo veo bajista, hay mucha presión bajista. Hizo piso en la zona de los $1.800. Yo creo que muchos bancos centrales se han desprendido del oro, se han desprendido de parte de sus reservas de oro para equilibrar un poco la situación del fisco, aprovechando la suba que tuvo el oro el año pasado. Creo que está disociado un poco el impacto por ahí que puede tener a corto plazo la emisión monetaria y la emisión fiscal que están haciendo muchos países con el oro en sí. Por el momento yo me siento cómodo con carteras que tengan hasta el 10% de exposición a mineras de oro o el oro en general. Creo que la baja de Barrick Gold abre una oportunidad, tanto en el CDR como en el implícito. Vamos a ver cómo vienen sus números, pero su generación de flujo ha sido fuerte y estos niveles de oro son razonables para que así siga hacia adelante. Pero de corto plazo es cierto que en la medida que los inversores sientan menos aversión al riesgo y se vayan normalizando algunos sectores que han sido golpeados por la pandemia, vamos a tener un oro que va a estar más ofrecido que otra cosa, digamos, ¿no? Hoy prefiero mineras de oro y no tanto el oro. Y respecto a energías renovables, es cierto lo que acá me dicen que el año pasado ya rindieron un montón, sin duda, el mercado se anticipó fuerte. Obviamente hay que esperar algún tipo de corrección para entrar, pero hay algunos papeles en particular que pueden tener recorrido, digamos, y si no, jugar directamente la ficha de los ETF de manera diversificada. Obviamente que el mercado se anticipó, pero con una visión de largo plazo, de un par de años largos, si efectivamente todos estos incentivos que se hablan se va a dar y se viene un mundo mucho más verde en términos de energía, creo que eso va a seguir traccionando muy positivamente el flujo hacia esos niveles, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, con esto estamos finalizando el weekly de esta semana. Cualquier cosa tienen los canales de research a disposición para seguir consultándome. No hay ningún problema allí y cuando tengamos esta grabación se las pondremos a disposición. Muchas gracias por conectarse este lunes. Que tengan una excelente semana a todos.